¿cómo haces para controlar el tema de los temas? O sea, sobre todo porque creo que incluso nosotros tenemos una historia ahí personal interesante, es una anécdota curiosa de por más, de cómo se seleccionan los temas, cómo se emite ese tema, cómo se controla el tema, por ejemplo, eh, evitar cosas como la censura, eh, promover un nuevo tema, promover lo nuevo o un tema que puede ser conflictivo. ¿Cómo llegas a ese punto? Yo creo que eso se vuelve interesante. Finalmente en Infotecarios no tenemos una línea una línea en relación a una censura, propiamente dicho, ¿no? Tratamos de ser lo más abiertos posible. Y bueno, justamente, qué bueno que mencionas la anécdota que tenemos, ¿no? Y bueno, por ahí, si tú no mal recuerdas, en alguna ocasión, incluso dándole continuidad a lo que hablábamos, eh, creo que a ti por allí hay alguien conocido del grupo, el buen Mauro, ¿no? Sí, Te invitó ahí a sí, sí, sí. participar porque ya era parte del equipo, Mauricio, que era parte del equipo. Eh, pero cuéntanos cómo fue, ¿no? Que esa historia yo directamente no la supe, ¿cómo fue? No, la verdad, ya tengo muy vagos recuerdos del asunto, pero algo fue un post que me dijeron, bueno, hay un documento, postúlelo a ver cómo ocurre, pues ellos ya están, como bien dices, ellos no eran como tal firmas invitadas, sino ya estaban en el core de estar produciendo cada 15 días, demás, entonces me dijeron, bueno, inténtelo con esto, lanzamos un documento, yo la verdad, era un documento que tenía unos temas que no podíamos publicar, no nos acordábamos de realmente cómo era el asunto, pero se publicó, o sea, se publicó y la verdad, contra cualquier expectativa que yo tuviese, pues se leyó y pues bueno, cuando ya tuvimos como esta advertencia, nos tocó retirarlo, porque pues estábamos hablando, tenía unas marcas registradas, entonces tocó retirarlo porque no habíamos solicitado esos permisos, pero se ha armado una discusión en donde entró Twitter, derechos de autor, se habló de censura, Dios santo, no teníamos como mucha, y hubo como mucha confusión, ¿no? O sea, es como el discurso del espectador que no tiene como una visual completa del panorama. Entonces creo que es una anécdota muy interesante que, bueno, sale acá, creo que eso nos ayudó como a entender un poco más. Yo, la verdad, me moría de la pena con Saúl porque pues ya estábamos, teníamos el artículo, yo creo que Saúl ha sufrido conmigo porque dice, bueno, pero publique y ha sido denso, ¿no? Precisamente una de las preguntas de Pacho era, ¿cómo haces para llamar a las personas? O sea, uno se tiene que enamorar del proyecto en parte y uno los ve a ustedes, particularmente a quienes han tenido una seguidilla de importantes publicaciones, cómo se conectan con el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante de rescatar. Claro, yo me acuerdo y te lo voy a contar un poco desde mi perspectiva y cómo lo viví yo de este lado. Eh, Finalmente Mauricio me parece que hizo la invitación y tú por ahí nos compartiste después de, eh, yo creo que habrán sido meses, años de estar persiguiéndote, de decir, oiga, publique, como lo haremos ahora con Pacho, básicamente, ¿no? Pero eh, recuerdo perfectamente que, bueno, se publicó realmente, es que nosotros tenemos unos aspectos, unos requerimientos mínimos de publicación. Obviamente el formato es un blog, que eso es lo que debemos de entender también, ¿no? Como blog no podemos hacernos un artículo de 12 páginas a 1.5 de espacio con sangrías. No, aquí es totalmente diferente. También consideremos que el tiempo de retención que tenemos en la web o en internet, pues se reduce drásticamente también, ¿no? Más hoy en día que vivimos en los insights, ¿no? En los tiempos breves o cortos, básicamente. Entonces, bueno, yo recuerdo que por ahí le dijimos a Seba, sí, publique. Llegó el artículo, lo revisamos, dijimos, ok, pues parece que está bien. Temas de
citación, parece que no se lo robó en ninguna parte, y bueno, parecía que iba bien, ¿no? Y después, bueno, surge todo esto que nos dice Sebastián, no, lamentablemente les pido por favor que bajen el artículo por ciertos aspectos o ciertos inconvenientes. Entonces, por allí, pues una vez que se había publicado, lo interesante de todo esto, pues es como cualquier publicación en Internet, ¿no? Si usted no quiere que se enteren de su vida, no la publique, básicamente, no suba la foto, no suba el comentario, no suba nada, ¿no? Y en este caso, pues bueno, lo que se había publicado finalmente en Infotecarios con el impacto que hace algún tiempo tenía y que hoy sigue teniendo, afortunadamente, pues sí que tuvo lectores, ¿no? Al momento de que bajamos el artículo, pues comenzaron a surgir por ahí los comentarios, ¿no? Hay censura, están bajando los artículos, ¿qué pasa con este artículo? También consideramos que somos Creative Commons, que la licencia que tenemos es Creative Commons, lo cual implica es que es abierto, que puede ser citado, pero que debe ser mencionado, ¿no? Entonces no tenemos un copyright como tal, pero sí que pedimos la mención de la plataforma. Entonces, a partir de ahí, pues comenzó allí a moverse por redes sociales las ideas de que nosotros hacíamos censura en el proceso de publicación, ¿no? Bueno, finalmente se explicó y todo, pero bueno, como todo en este mundo de Internet y de las redes sociales, los trolls, los haters y demás, o los seguidores por allí, a lo mejor algún admirador, una admiradora de Sebas, le seguía y no vio sus artículos y bueno, al final se comenzó a hacer ahí el lío Es, en Twitter. es curioso porque era un documento, pues la verdad no, nunca pensamos, creo que lo leímos varias veces, nunca pensamos que tuviera un impacto realmente tal para generar toda esta hecatombe de malas interpretaciones en algunas ocasiones, ¿no? Pero sí, lo recuerdo, ya en este momento, después de tantos años, ya lo recuerdo con cariño y es más una sonrisa que cualquier... Pero en ese momento me acuerdo que nos angustiamos mucho, yo creo que de lado y lado yo decía, pues claro, no es mi intención bajar el documento, pero pues ni siquiera era una situación que eh, sabíamos, ni siquiera era el trabajo donde nosotros estábamos en ese momento. Era simplemente una situación que se nos había pasado, creo que a todos se nos pasó por el lado, y pues claro, no podíamos recurrir a otra cosa sino a bajarlo. Fue lamentable, pero creo que aprendimos bastante en ese Yo creo que momento. es un buen ejemplo realmente, porque al principio, y cuando esto iniciaba realmente, pues no nos conocía ni nos leía ni el tato, ¿no? Ni el abuelo, básicamente. Entonces, eso se vuelve interesante porque uno no tiene la conciencia de hasta dónde puede llegar lo que uno lanza a Internet, independientemente de que sea un blog, sea una red social, lo que sea, ¿no? Y, y lo digo porque cuando yo veo estadísticas de uso, impactos que tiene la plataforma, ver que te están consultando eh, España, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, toda Latinoamérica, los puntos donde más impacto tienes, en África, y entonces empieza a decirte, wow, pues cuidado, ¿no? Hay que tener, no es para tener miedo, porque tampoco debe ser de esa manera, y creo que en algunos casos eso es lo que le aterra a muchos profesionales de la información, eh, el, 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 el hacerse públicos, ¿no? Bueno y malo finalmente, porque creo que finalmente a los profesionales de la información les falta un poco eso, ¿no? Nos quejamos bastante de qué poca visibilidad, del impacto social, etcétera, pero tampoco hacemos mucho más allá de lo que son las 4, 5, 6 paredes de nuestra biblioteca o del centro de trabajo, ¿no? Entonces, creo que si queremos un poco de visibilidad, también es que debemos de lanzarnos un poco más adelante, ¿no? Echarnos para adelante, como dicen por ahí. Y creo que incluso hoy en día con la pandemia nos queda más que claro, ¿no? Que tenemos que estar en redes sociales. Yo recuerdo que o en redes sociales o en internet, cualquiera de las dos, ¿no? No solo lo llevamos a una red social, porque veamos en las bibliotecas, ¿no? Hoy en día sí creo que van a seguir, sí creo que son esenciales en la comunidad y socialmente hablando, pero sí que hace falta esa presencia digital. O
en diferentes formatos, no solamente en el digital, ¿no? Y hemos visto casos en Latinoamérica que también esta plataforma nos ayuda un poco a ir escuchando un poco lo que sucede en otras partes, ¿no? Ir sondeando de alguna manera. He visto casos en Colombia de regresar incluso a la radio, a las grabaciones, en México regresar a la televisión para la educación, la formación, etcétera. Y así en muchos casos de Latinoamérica. Finalmente es que la problemática de Latinoamérica es muy particular. Entonces, esto ayuda de alguna manera a la visibilidad que puede tener el profesional y también al trabajo que está haciendo. Y además del trabajo, pues a mostrar un poco sus bibliotecas, a saber qué está pasando, en meterse un poco en la discusión, en la discusión nacional e internacional, ¿no? Del contexto internacional. Y eso incluso lo hemos visto ahora recientemente con la pandemia, hablando un poco de lo que ha sucedido en México, ¿no? Eh, por ahí se habló de un escrito que surgió por parte del director de bibliotecas, eh, su, su- su decálogo que lanzó en pro de las bibliotecas públicas. Y bueno, ahí entramos en acción básicamente, ¿no? A preguntar, a generar puntos de encuentro, que así le llamamos amablemente. Y era un poco el escuchar las diferentes voces, ¿no? ¿Qué decían los profesionales, los titulados? ¿Qué decía el director? ¿Qué decían otras voces con autoridad para ello? No solamente nosotros, sino invitar justamente a esas autoridades, ¿no? A esas voces con autoridad en la bibliotecología y a meterse al contexto nacional, ¿no? Al hablar un poco incluso de una modificación de una ley o incluso hablando un poco de Colombia, por ahí nos hablaban, nos etiquetaban de una biblioteca que se ha inaugurado 2 veces, un poco en el afán de presentarse burocráticamente y en un contexto político. Se cerró, se inauguró, no lo sé, se inauguró 2 veces, en fin, cosas por el estilo, algunas graciosas, otras hay que echarle un poco de ganas y meterse un poco, opinar, pensar. Yo particularmente no soy una de las personas que más se mete en líos en redes sociales, no me meto a la discusión frecuentemente, pero sí creo que hay que tener una opinión y un punto de vista, ¿no? Y la discusión o el diálogo es importante y es central. También en eso ayuda Infotecarios, creo yo. Sí, bueno, ahí hablando como de lo que has hablado de los contextos social, como de apoyar y de mostrar el trabajo, ¿qué otros desafíos crees que el grupo tiene ahorita en la actualidad? Yo creo que la continuidad, para empezar, eso es algo muy complicado finalmente, ¿no? Cada vez me da la impresión que escribimos menos. Eso por un lado, aunque si bien es cierto, la escritura, como les mencionaba, es algo importante y más profesionalmente hablando, porque al final perdura un poco más que otro tipo de formatos. Creo que el dar continuidad a un proyecto como este se vuelve bien, bien interesante. Creo que es un proyecto que al final ha promovido de alguna manera la divulgación, o es parte de la divulgación, o es una voz en Latinoamérica. Eh, no me atrevería a decir que es una autoridad, creo que todo lo contrario, creo que estamos aprendiendo todos finalmente y pecaría incluso de inocente al decir que seríamos una autoridad, ¿no? Es todo lo contrario. Es un poco, lo único que sé es que no sé nada y que todos los días estamos aprendiendo, ¿no? Finalmente. Además de este aspecto de continuidad, creo que también sumar a nuevos participantes. Finalmente 8 años se dicen fácil, pero ya estamos abueleando, como decimos en México, ¿no? Eh, hay que traer sangre nueva acá también, ¿no? Y la invitación siempre está abierta a los nuevos colegas, a los nuevos profesionales. Eh, Me gustaría pensar también que los nuevos formatos se vuelven interesantes. Vemos por ahí a una Diana Rodríguez, por ejemplo, en Argentina, que está trabajando con TikTok. Vemos por allí a profesionales que están con Instagram, quienes están incluso con YouTube, que al final hoy en día YouTube es una de las plataformas más consultadas en Internet. No sé si el segundo, la tercera plataforma, no recuerdo ahora en este momento. Creo que después de lo que es Google es una de las páginas más visitadas. Instagram también está por ahí en el top 5, si no es el 3 o el 4 por allí.
Entonces, creo que hay retos por ahí de permanencia y seguir incorporando a profesionales de Latinoamérica. El reto siempre ha sido incorporar a gente de toda Latinoamérica. Creo que es muy difícil a veces, porque también pensemos que la bibliotecología no está tan desarrollada en toda Latinoamérica. Cada uno de los países tiene diferentes niveles de desarrollo, diferentes estadios, por llamarlo de alguna manera. Algunos tienen una carrera profesional, una licenciatura, otros no la tienen, otros llegan hasta un doctorado, una maestría, en fin. Hay muchos retos que van de la mano finalmente, ¿no? Para que alguien escriba, para que alguien se incorpore a ser público, a tener una voz. Es interesante, además de las diferentes realidades. Pero sí que me gustaría que esas realidades estuvieran presentes en Infotecarios, ¿no? A veces creo que por ser mi nacionalidad mexicana, finalmente creo que estoy más en el contexto mexicano. Y hoy en día incluso un poco más en el español, porque me parece que cada vez me desconecto más de México, ¿no? Pero sí que me gustaría ir escuchando por allí lo que pasa en Colombia, en Uruguay, en Venezuela, que hace muy poco incluso tuvimos una serie de webinars de colegas venezolanos bastante interesante y ellos apostaban por ser una nueva voz de la bibliotecología venezolana particularmente. Saber qué pasa en países pequeños, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, toda Centroamérica, una Costa Rica, que también sabemos que tienen sus diferencias económicas, políticas y sociales y que también se reflejan de alguna manera en la bibliotecología, ¿no? Y en los mismos presupuestos de las bibliotecas, ¿no? Una red de bibliotecas públicas de 7,000 y tantas de México versus otros países, y allí ya desconozco un poco los números, pero también un poco tener esa radiografía, ¿no? Sumar profesionales de otros países. Me parece que nos ha faltado por allí Brasil, sigue siendo como el gran desconectado, particularmente por la lengua. Hemos tenido algunos acercamientos y por el otro lado incluso Estados Unidos, lo cual se vuelve interesante con Estados Unidos porque incluso en Estados Unidos hemos tenido 2 participaciones en el Annual Meeting de American Library Association, lo cual es genial. Eso, hemos estado en Chicago, hemos estado en Florida, hemos estado no recuerdo más, en otra de las reuniones de ALA. En una de ellas, en 2 de ellas, incluso con ponencias para hablantes en lengua española. Entonces, eso da una proyección. Pero también del otro lado, sería interesante tener a más colegas. Han pasado algunos colegas norteamericanos. Sin embargo, hoy en día creo que es parte de lo que quisiéramos seguir creciendo, ¿no? Vemos otros proyectos, incluso como Archivos, que está muy centrado en el área de archivos, además de bibliotecarios, de quien hablábamos hace un momento. Vemos a Soy Bibliotecario, por ejemplo, que es totalmente argentino y vemos el impacto que está teniendo por allí. En fin, creo que el reto es ese, el hacer que realmente logremos tener o hermanar o generar esa gran cantidad de países, el mantenernos y el crecer, que eso también se vuelve interesante, ¿no? Es que fíjate una cosa que está ocurriendo ahí con toda esa gran cantidad de personas, ¿no? Que a veces puede ser apabullante. Yo le he escuchado, bueno, tú sabes, creo que tenemos una amplia red de amigos y colegas, y lo que mencionas es un desafío, no solamente la continuidad, sino también, oiga, venga y escriba, o sea, llamarlos y que la gente se siente a escribir, a compartir, porque hay muy buenas experiencias, a veces no se conocen, sencillamente porque no hay como ese proceso de socialización, de divulgación de la experiencia. Eh, digamos que tenemos a este nuevo profesional de la información, a esta señora que entran a la bibliotecología con ganas o entusiasmo, se encuentra con esta red y la invitamos. ¿Qué tips sería para esta persona, para esas personas? ¿Qué les dirías? Como, oiga, tenga claro esto y mire, empiece a escribir. Yo me voy a ver un poco como profesor regañón. Bueno, Sebas, tú eres profesor también y sabes un poco de lo que voy a hablar, que son las carencias
que suelen tener las nuevas generaciones, ¿no? Llegan a la universidad sin saber escribir, sin saber citar, sin desarrollar un artículo, sin conocer las metodologías de investigación, o a lo mejor vienen muy bajitos en ese sentido. Eso es interesante cuando se quiere escribir, ¿no? Yo todavía recuerdo... Busca a tu bibliotecario de confianza. Bueno, busca tu bibliotecario y también la famosa alfabetización informacional o informativa, ¿no? Lo que viene hablando un Jesús Lau, por ejemplo, ¿no? Que él viene hablando de esos aspectos e incluso hablaron, y aquí entramos con otros temas de los de moda de hoy en día, ¿no? Las fake news. No se crea todo lo que usted ve, todo lo que usted lee. Incluso si viene de infotecarios, cuestiónelo, ¿no? Analice las fuentes. ¿Están citando, no están citando? Algo a lo que nos hemos enfrentado regularmente en infotecarios es recibimos escritos, pero a veces lo metemos en herramientas para ver qué tanto es plagio y vemos que casi todo es copiado y pegado, ¿no? Con 2 líneas de opinión o con líneas de es que creo que el autor tiene razón o es que yo investigué todo lo más cut and paste. Entonces, bueno, vamos a ver, todos hemos pasado en algún momento en nuestra inocencia por allí o en la prisa de querer sacar un escrito, una tarea, etcétera, de hacer un cut and paste, ¿no? Pero bueno, sí hable de quién es, no sea cruel y mencione la autoría de los demás, ¿no? Entonces creo que eso se vuelve interesante. Tener esa estructura base para poder escribir. Y hablando del aspecto escrito, ¿no? Cuando nos metimos a otro formato, yo creo que aquí a veces nos cuesta, a las nuevas generaciones creo que un poco menos, pero nos cuesta también el estar frente a una cámara. Yo creo que al día de hoy vamos a tener una experiencia increíble porque cada vez nos vemos más por pantalla, cada vez somos más inconscientes, lo cual es muy bueno de lo que estamos haciendo en una pantalla o frente a una cámara, ¿no? Lo cual eso nos quita un poco un peso, porque finalmente es que se vuelve algo más cotidiano. Entonces, sí, eso nos ayuda también para desarrollar video, para poder fundamentar una idea, etcétera. Hay que leer, hay que escribir, hay que investigar, etcétera. Entonces, eso se vuelve interesante. Y tampoco es que yo lea una cantidad increíble de libros, ¿no? Pero sin embargo sí que trato de estar dando seguimiento a las noticias, por ahí estar con las herramientas, con el móvil, trato de verlo lo menos posible cada vez más por el tema del tiempo que me puede robar el móvil, o el dispositivo móvil, el celular. Pero sí creo que esos aspectos básicos que deben de ser parte básica de la formación de cualquier estudiante, no solamente de bibliotecología, se vuelve importante y central. Y del otro lado, pues aviéntate, lánzate, atrévete, porque eso es lo más importante, ¿no? Perder un poco el miedo. Pues puede ser que sí, que después mañana tengas que bajar el artículo, bueno, pues ni modo, ya pasó, pero ya tuviste la experiencia, ya sabes qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, qué no debes de hacer también. Y en Infotecarios hemos hablado a últimas fechas de que deberíamos de tener una base de datos de errores y compartirla. Y venga, porque finalmente regularmente de lo que hablamos es de la experiencia exitosa, positiva, pero nadie nos ha dicho cuántas veces falló Elon Musk, cuántas veces falló Facebook y Mark Zuckerberg, no sabemos cuántas veces estuvieron probando, con quién intentaron. Entonces, hombre, pues de este lado también, y hemos de confesar que nos han fallado algunas cosas, que a lo mejor si yo tuviera más experiencia como la tengo hoy en día, a lo mejor hubiera crecido un poco más Infotecarios, o a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor ni siquiera soy yo el que debería de dar la gestión, ¿no? Claro. Entonces es parte de lo que creo, ¿no? Entonces atrévase, investigue, escriba, desarrolle en diferentes formatos. Hombre, pues eso es lo más interesante. He visto ejemplos bien interesantes en TikTok de bibliotecarios, por ahí casi todos americanos o casi todos angloparlantes, como lo hace una presentación como si fuera un infomercial,
welcome to, this is free, totally free. Y dices, wow, qué impresión, ¿no? Y como un infomercial, ¿no? Bienvenido a la biblioteca, venga, ya, totalmente gratis. Pero está funcionando de una u otra manera. O sea, Totalmente. Entonces, y el tipo se atrevió, ¿no? Lo vemos y digo, wow, qué increíble, ¿no? Veo a las bibliotecas de Barcelona, por ejemplo, o las de Cataluña, ¿no? Que son súper creativas, se meten al Mannequin Challenge, se meten a todo lo que esté corriendo hoy en día en redes sociales y se integran con su comunidad, además de todo lo que hacen, ¿no? Porque también ellos, es interesante que también siguen manteniendo un boletín en papel y lo mandan a sus suscriptores. Entonces, van combinando los formatos, van haciéndolo y bueno, es eso, ¿no? Se van atreviendo, van haciéndolo. Alguna le va a fallar, alguna no va a funcionar y otras, pues bueno, dará resultados y si funciona, si se hace viral en este mundo de redes sociales, pues buenísimo. Y si no, algo habrá, ¿no? Sí, señor. Y bueno, ya para dar como cierre, ¿qué crees que es como lo más satisfactorio que has tenido con toda esta experiencia con Infotecarios? Yo creo que satisfacción es un montón, ¿eh? Desde el personal branding, pero más allá del mío, yo creo que el de toda la gente que participa. Eh, a mí me encanta ver cómo la gente que participa en el proyecto ha crecido mucho más y se ha ido a otros proyectos. Eh, a veces sí me encantaría que siguieran un poco en la plataforma o en Infotecarios, pero también es lógico y es normal saber que alguien buscará crecer hacia otra parte o a lo mejor tendrá otras ocupaciones, ¿no? Reducirá su participación, etcétera, pero sin embargo, creo que es muy satisfactorio cuando ves todo el brillo que está teniendo la gente y incluso cómo estás ayudando a la gente o a los colegas, o no solamente a los colegas, el cómo un artículo o un post de hipotecarios ayuda a gente de la universidad, de la preparatoria, del high school o del nivel como se llama en cada uno de nuestros países. Ver, por ejemplo, ahora en estos días, uno de los posts más consultados en Infotecarios es cómo identificar fuentes confiables en Internet. Entonces, wow, pues estamos ayudando, ¿no? Estamos haciendo algo. Y yo creo que hablamos un poco del potencial que podemos tener, pero cuando lo ves reflejado, eso es increíble, ¿no? Creo que también es interesante el número de relaciones que podemos ir haciendo, ¿no? Cómo van creciendo tus relaciones en lo virtual y en lo personal, porque finalmente algunos colegas aún no nos conocemos en persona, pero otros afortunadamente hemos tenido la posibilidad de conocernos, incluso cuando son miles de kilómetros, ¿no? Vemos, por ejemplo, y el caso, por ejemplo, de Mirna Lee. Mirna Lee empezó a publicar y ella se volvió muy famosa por el bibliotecario asesino y muchos se identificaban por ese bibliotecario que quería de alguna manera sacarlo, ¿no? Sentirse cómodo expresando esa idea de que el trabajo al final cuesta ese trabajo y genera estrés también, ¿eh? Y está el burnout que le llaman, ¿no? El que se quema el bibliotecario en ese trabajo del día a día. Entonces ves cómo comienza a ser reconocida, comienzan a llamarle para hacer una presentación ahora antes que se podía viajar en cualquier parte de Latinoamérica, y eso va incrementando también las relaciones profesionales y personales, ¿no? Porque finalmente también comienzas a ser buenos amigos, ¿no? Me ha tocado, yo llegando aquí a Madrid, conocer a un Julián Marquina, a un Víctor Villapalos, y bueno, a muchos más, a Belén Benito, no sé, tantos que han sido parte de las dos historias, bibliotecarios e infotecarios. Y por otro lado, también a la gente que está, o a los colegas que están en Latinoamérica, ¿no? Me falta por ahí por visitar Argentina, si nos quieren invitar a Argentina una vez que esto se supere, pero bueno, sí que conocemos por allí a los dos Fernandos, que Fernando, son sí. excepcionales, son los rockstars auténticamente de la bibliotecología, pero es que son muy buenos realmente haciendo lo que hacen, ¿no? Fernando Gabriel y Fernando Ariel, los dos son muy buenos, Caro de Boulder también,
sin restar méritos a ninguno de los que formamos parte del equipo. Hoy en día una Leslie Villanueva que la ves sacando proyectos, que la ves con ENAC, que la ves con la Red Latinoamericana de Mujeres Líderes, hoy en día una Paola Vanegas que también poco a poco va creciendo. En México por allí un Samuel Castro, quienes han estado por allí, una Claudia Rivera, una Claudia Escobar, que vienen del Colegio de México, que son instituciones interesantes, con mucho renombre también a nivel Latinoamérica. De Colombia por ahí, bueno, pues Mauricio, Sebastián, que también ha estado por ahí con nosotros, Santiago eh, Villegas. Santiago Villegas, Antonio, en fin, nombres no podría mencionar a todos, creo. Todos han sido muy buenos, creo. Virginia Inés también hoy que está con el Tratado de Marrakech, pero que al final ha estado también por ahí metida. Entonces, creo que somos los que no nos hemos querido estar en paz, entre comillas, y hemos estado tratando de hacer algo interesante. Eh, y creo que eso es una satisfacción, ¿no? El ver cómo la gente va creciendo, el cómo van trabajando, cómo van surgiendo nuevos proyectos, incluso cómo van interactuando también en algunos casos proyectos, porque además eso también es interesante. En una conversación en el podcast que teníamos a Jesús Lau, decía, bueno, unas a las asociaciones profesionales de su país y a otras, porque allí va a encontrar amigos, va a encontrar profesionales que le pueden dar trabajo, con los cuales puede hacer nuevos proyectos, con los cuales puede hacer investigación, puede encontrar vías de financiamiento y puede publicar, que también eso se vuelve interesante, una publicación ya no solamente en un blog, sino en un journal, que también se vuelve interesante, o el participar en un evento académico, ¿no? Como puede ser algún encuentro en el IBI, particularmente en mi caso, el haber hecho una presentación aquí en la Complutense de Madrid, el haber hecho presentaciones en la UNAM, en universidades fuera de México, en Guatemala, en fin, se vuelve bien interesante todo esto, ¿no? Y eso también ayuda para el trabajo, porque finalmente el darse a conocer también ese personal branding, no solamente del mío, sino de quienes forman parte de todo el proyecto Infotecarios, ¿no? Entonces eso se vuelve brutalmente interesante, brutalmente bueno, el impacto y bueno, es parte de las satisfacciones que creo que se tienen. A veces también está la otra parte, ¿no? Lo que se vuelve cansado el trabajo y demás, pero creo que de alguna manera hace un balance y se vuelve, o más allá de un balance, es más positivo las ganancias que se tienen versus todo lo demás, ¿no? Sí, yo creo que eso es visible y bueno, digamos que para agradecerte, bueno, a ti, a las personas que hacen parte de Infotecarios que pues nos brindan su conocimiento, su tiempo, porque pues creo que dejamos muchas cosas, yo creo que para otra conversación, más anécdotas, yo creo que debe haber eh, múltiples situaciones graciosas, complicadas, interesantes, Es una que pena que no haya estado Mao, ¿eh? Porque también lo hubiéramos sí, metido ahí con todas las anécdotas, porque tendrá las suyas. claro, además él en algún momento, si no mal recuerdo, y incluso tú lo recordarás, él se hizo por ahí un viaje por Sí, Latinoamérica sí, y una sí. parte de Europa y comenzó a hacer biblioturismo y decían, wow, pues qué interesante, ¿no? Entonces eso era bien chévere también. Sí, es que tenemos, o sea, como decimos ahí, tela para cortar, digamos que Infotecarios, o sea, 8 años no se pueden resumir en escasa o una hora de lo que llevamos hablando. Pero sí agradecerte el tiempo, el espacio. Pues yo creo que igual que como siempre quedamos pues, con el compromiso de que nosotros también debemos seguir aportando, a seguir escribiendo. Yo creo que lo que mencionas, estos formatos nos facilitan algunas veces la producción, sí, pero es clave seguir escribiendo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, de mi parte, pues tenemos una deuda ahí larga de tiempo en escritura. La invitación a Pacho, yo creo que sí, toca anotar. Como abonero, como cobrador de la mensualidad. Toca como Chepito, como decimos acá en Colombia, toca ir a cobrar, me debe sus entradas. Entonces, no, de verdad, te agradezco mucho el tiempo, el espacio, creo que es parte del equipo
pues nuestra admiración al proyecto, ya te veníamos buscando de un tiempo, sabemos que tienes unos proyectos que has venido adelantando con éxito, entonces de verdad, eh, pues desearte seguir cosechando más y más triunfos, más éxitos. Creo que tienes un tema con InfoAwards, ahorita, no sé. Efectivamente, así no vale la pena mencionarlo. Ujú. Dentro de las múltiples ideas que han surgido por ahí de infotecarios, surge InfoWars también. Y InfoWars es muy curioso porque surge hace 3 años, si no mal recuerdo. Este es el segundo año que lo vamos a hacer. Entonces eso surge casualmente en una FIL Guadalajara. Veníamos por allí de FIL Guadalajara, fue un viaje de carretera. Veníamos por ahí con Francisco Esquivel, a quien le mandamos por ahí un saludote también. Es un buenazo también, un grande allí. Y nada, veníamos por ahí, veníamos comentando. Dijimos, bueno, pues llegamos a México, a Ciudad de México, organizamos por ahí unas chelas, pero vamos a hablar de la posibilidad de reconocer a los profesionales de la información, ¿no? De esa visibilidad que hablábamos, pues habrá que ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y bueno, allí surgió entre Infósferas, el Museo del Estanquillo, por ahí con Laura, Ana Laura también, del Museo del Estanquillo, que se unió también al proyecto. Y lanzamos los InfoAwards, que es un reconocimiento a los profesionales de la información. Reconocemos o tratamos de hacerlo un poco entre comillas. Empezamos un poco jugando como los Oscars. Quisimos hacer un reconocimiento. Realmente no, ahora mismo no tenemos un premio nominal o en términos económicos, pero sí queríamos hacer una pequeña mención, un pequeño reconocimiento, y aprovechando también un poco la visibilidad que teníamos a nivel redes sociales. Y nada, decidimos lanzar InfoAwards. Hoy en día estamos trabajando en la tercera edición. La primera edición fue en el Museo del Estanquillo en Ciudad de México, segunda edición en la Casa de América aquí en Madrid, y la tercera, pues debido a temas de pandemia, será online o será virtual, lo cual es comprensible. No queríamos dejarlo pasar finalmente. Ha sido un año complicado para todos, me parece. Nos han pillado los dedos en la puerta, literal, y bueno, ha sido complejo para muchos. Hemos visto incluso por allí casos de colegas que han quedado sin trabajo. Y bueno, pues hay que tratar de dar visibilidad, de apoyar, de generar esa marca personal. Y bueno, InfoAwards trata un poco de ver eso, ¿no? De ver la trayectoria, las buenas prácticas, la innovación, lo que impacta en las comunidades socialmente, lo que hacen las bibliotecas públicas, los bibliotecarios social media, que también me gustaría verlos cada vez más. No creo que infotecarios y que quienes somos parte de infotecarios o de bibliotecarios sean los únicos. Creo que deberían de lanzarse más, escribiendo o haciendo diferentes formatos también. Creo que sería la invitación, no solamente para participar en InfoAwards o infotecarios, en bibliotecarios, etcétera, sino más colegas que se lancen a los diferentes formatos. Hemos visto por ahí 2 o 3 iniciativas, vemos que la idea va naciendo. Me encantaría ver que haya un Infotecario Skiller. Estaría buenísimo, porque eso significa que ha habido innovación, ¿no? Nuevo, que alguien se lanzó, alguien que haga algo que saque de la órbita Infotecarios. Sería buenísimo, porque eso significa que vamos a ver más innovación, que vamos a ver más gente que esté trabajando en cosas diferentes, que se esté visibilizando. Pues yo creo que eso sería interesante. Y bueno, pues por el lado de InfoWars es un poco lo que quería mencionar. Finalmente vamos a hacer una versión online. Esperamos próximo año poder estar por allí. Veremos quién tocaremos puerta, veremos quién nos abre la puerta. Intentaremos ir por ahí a Estados Unidos, California, en San Diego quizás, en Nueva York, no sé, ya iremos tocando puertas. Ya tocamos Madrid y por fortuna se abrió. Por ahí Colombia también puede ser, Argentina, no sé. A ver dónde nos abren la puerta, porque básicamente nosotros vamos pidiendo allí, como dirían en México, vamos pidiendo charolazo, y ahí vamos
pidiendo la ayuda, ¿no? No, eso es lo bueno, que es una red de amigos, de colegas fijo, vas a tener más que una abierta, eso es lo más seguro. Saúl, no me queda más, nuevamente agradecerte por todas las enseñanzas, el tiempo, el equipo, nosotros estamos muy agradecidos y bueno, esperamos que las personas que nos escuchen, que nos vean, pues también se motiven a escribir, a entrar al proyecto de Infotecarios. Tenemos a Saúl, muy seguramente los estaremos redireccionando pues a Infotecarios en nuestras descripciones de tanto del podcast como de los videos en YouTube. Y nada, de verdad, un placer tenerte en ese espacio. Al contrario, muchas gracias. Y como en los infomerciales, llame ya, llame ya. Un abrazo. Muchísimas Muchas gracias, gracias, un Saúl. saludo a todos. Gracias. Pacho, te vimos por ahí un poco relajado. Esperamos Ah, que sí. al calor de unas cervecillas o unos cafecitos bien cargados para que no haya ahí problema. Despertar, sí. Pero ha sido un Cafecito Sí, hasta gusto, la ahora. verdad. Ha sido un igualmente, gusto. sí. Un tintico ahí, como se dice en Colombia. En Sí, Colombia, sí. No, la gracias. verdad, un gusto, muchas gracias y bueno, mucho éxito con el proyecto. Súper Gracias. genial. Gracias.